Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a empezar a profundizar un poquito en las formas de ver este desarrollo de un niño, de una niña o de un adolescente. ¿Desde qué perspectivas podemos tener en cuenta este desarrollo? Van a ver que no solamente vamos a ver un aspecto, sino que son varios aspectos que nos van a ir ayudando para poder comprender y entender bien qué es lo que pasa en ese desarrollo. En principio hablamos de nuestra historia y abordamos el concepto de biografía escolar, este concepto que incluye toda nuestra trayectoria hacia el adentro de una institución educativa. También vamos a ir viendo el aspecto de, o la perspectiva de género, que también nos va a decir y mucho acerca del desarrollo de un niño o de una niña. Vamos a ver también los aspectos del aprendizaje con muchas teorías, las teorías propuestas por Piaget, por Brunner, por Vygotsky. Eh, Además, encontramos las perspectivas del cuerpo y de las capacidades con las que contamos más hacia el final del cursado de la materia. Vamos a ir viendo que hay distintas patologías o discapacidades o dificultades que pueden aparecer en el aprendizaje o en el desarrollo, y que nosotros como profesores o como especialistas en la materia de la educación debemos abordar, conocer, para poder trabajar en los conceptos de inclusión, sobre todo. Tenemos 6 perspectivas generales teóricas. Una es la psicoanalítica, con su mayor exponente, que es Sigmund Freud. No vamos a ver esta perspectiva, ustedes la van a ver en otras eh, psicologías, ¿no? En psicología 1, que es los aspectos más centrales de las teorías específicamente del aprendizaje, que es la segunda perspectiva, sobre todo desde el conductismo de Watson y Skinner. Van a ver que más que nada en la actividad que ustedes manejan, que es la del cuerpo, la del desarrollo eh, de habilidades corporales, utilizan muchísimo las teorías del aprendizaje del conductismo, sobre todo de Skinner. La perspectiva humanística, que ahora vamos a ver un poquito en detalle, la cognitiva, que son las teorías relacionadas con Piaget, la etológica, que es la teoría del apego de Bowlby, que también vamos a tener bastantes aspectos a ver. Ahí hay un error de escritura en Bowlby. Contextual, que es el modelo ecológico de Bonfenbrenner, que ya estuvimos conversando y tuvimos esta clase y tuvimos clases prácticas también, e incluye la teoría sociocultural de Vygotsky, que aún estamos por ver. Dentro de la perspectiva del aprendizaje, como habíamos mencionado recién, está la teoría del conductismo, donde menciona fundamentalmente que las personas son reactivas y el entorno va a controlar ese comportamiento. ¿Cómo lo va a controlar? Fíjense que frente a cualquier situación que se da en el aula o se da en el patio, donde ustedes más van a estar, ustedes van a tener comportamientos como profesores y profesoras tendientes a reforzar aquellas conductas positivas que vean en sus alumnos, o a reprender o a extinguir aquellas conductas que sean negativas. Detrás de todo esto, que ustedes ya lo tienen incorporado desde el punto de vista de su biografía escolar, porque lo vivieron como alumnos, eh, tenemos otra teoría, una teoría, que es la que nos explica por qué el ser humano hace esto, cómo aprende nuestro cerebro, qué nos explica esta teoría justamente de cómo podemos reforzar y no reforzar estos comportamientos. De una perspectiva más cognitiva, es decir, pensamiento, ya no solamente conducta como algo que se hace, un observable. Vamos a ver que la conducta no solamente es lo observable, pero lo cognitivo es primordialmente interno y se observa mediante las conductas. Es decir, yo cómo sé que un niño tiene un concepto de número, o sabe lo que es un número, sabe o comprende en qué lugar está el número 7. ¿Cómo lo sé? Y porque lo escucho contar, porque de repente mira y dice hay 7 lápices,
o hace cuentas. Detrás de esto tenemos las teorías cognitivas, o de las etapas cognitivas de Piaget. Vamos a ver que Piaget es interaccionista y dialéctico. Interaccionista quiere decir que aprendemos, o el concepto de aprendizaje que él va a plantear, se basa en la interacción del sujeto que aprende con el objeto de conocimiento, es decir, con aquello que se quiere aprender. Y va a ser dialéctico porque hay un ida y vuelta. Aunque ustedes no lo puedan creer, este objeto de conocimiento va a traer una retroalimentación. A su vez, va a decir Piaget que no aprendemos solos, ¿no? Él empieza a mencionar algo que después lo va a retomar Vygotsky en su teoría más sociocultural, que va a decir que siempre hay una persona que sabe un poco más, que conoce un poco más acerca de ese objeto de conocimiento y que nos va a dar una mano, nos va a ayudar. Entonces, fíjense qué interesante. No solo aprendemos con alguien, o sea, necesitamos esa figura. Fíjense lo que extrañamos todos, la presencialidad, o que bueno, tenemos que estar haciendo esto grabado y no estamos en la clase, y yo me pierdo de su feedback, y ustedes se pierden de lo espontáneo de ir comentando en una clase, escribir en el pizarrón, sino que además se necesita de la persona que quiere aprender, o sea, un poquito de algo tiene que haber en ustedes para querer aprender e incorporar estos conceptos y estos objetos de conocimiento, sino que también tiene que haber un ida y vuelta. Si no, pareciera que no hay mucho aprendizaje. Es decir, no alcanza con un cerebro, necesitamos dos para aprender. Uno es el sujeto que va a aprender y el otro es la persona que va a colaborar en eso. Y obviamente el objeto de conocimiento. Desde una perspectiva contextual que estuvimos viendo, el modelo ecológico, ¿no? Este modelo donde nos explica la realidad desde círculos concéntricos, donde no podemos tener en cuenta únicamente un aspecto, sino que tenemos muchos aspectos a ver, a prestar atención para poder comprender la realidad de un individuo. Fíjense que ahí tenemos la perspectiva sociocultural de Vygotsky, este hombre fabuloso que escribió cosas maravillosas acerca del aprendizaje, que a veces nos salen básicamente porque alguien nos enseñó de esa manera, obviamente por el concepto de biografía escolar, tenemos esta idea de que ya tenemos representaciones internas, mentales, ¿de qué dijo Vygotsky? Sin haberlo escuchado ustedes nunca en la vida. Seguramente que ustedes nunca escucharon a Vygotsky. ¿La escucharon? Acá es donde responden y yo no sé. Bueno, voy a suponer que no. O alguno de ustedes que haya hecho alguna otra carrera o haya cursado alguna otra materia o algún loco que les dijo, ay, sí, existe un tal Vygotsky. Bueno, ya lo vamos a ver en detalle. Recuerden que esto es un pantallazo muy general que cada vez vamos más en profundidad. Entonces, Vygotsky nos va a mencionar esto que les digo de que va a haber un adulto o un otro que nos va a ayudar, no siempre es un adulto, sino que es alguien que más sabe, o que sabe un toque más, por ejemplo, puede ser un compañero que te dice, che, pero mirá, acá lo podés hacer así, o mirá, ahí tenés el apunte. Qué bueno. Y también nos va a hablar de otros conceptos como la zona de desarrollo próximo, que ya la vamos a ver. Desde la perspectiva contextual, van a mencionar algunos autores que el desarrollo se comprende únicamente en el contexto social. El individuo no es una entidad aislada que interactúa con el entorno, sino que es parte del entorno, ¿cierto? Nosotros estamos inmersos en esta sociedad y muchas veces no nos damos cuenta de todo aquello que aprendimos de la sociedad porque ya consideramos que somos nosotros así. Por ejemplo, somos individualistas, sálvese quien pueda. Ah, bueno, yo soy un poco así, y bueno, yo ya soy así, no me pidan que cambie. Bueno, pero esto es parte de un contexto social en el cual estamos inmersos y en el cual si no tenemos una cierta listado de características un poco patológicas, casi que no podríamos sobrevivir, ¿no? Algunos autores, sociólogos,
contemporáneos y no tan contemporáneos mencionan esto. Que un poco de enfermedad o un poco de locura, según desde qué concepto o desde qué modelo teórico se paren, alguna cosa media rara tenemos que tener para poder soportar tantas cosas, ¿no? Bueno, esto es lo que habla un poco la perspectiva contextual. Vamos a aprender de acuerdo al contexto en el que estemos inmersos. Dentro de esta perspectiva contextual, como vimos, también se repite esto del modelo ecológico y de Vygotsky. Ven que lo escribo de otra manera, pero es prácticamente lo mismo. Hay algo interesante que está por ahí abajo en este PowerPoint, que habla de que el aprendizaje será cooperativo. Y quiero mencionar algo que se relaciona con el autor y con la perspectiva contextual. Vygotsky era ruso. Y ustedes saben que en Rusia, para los que no saben, hay una cierta organización política, ¿no? Donde el socialismo es una de las cuestiones más arraigadas. Entonces, este autor, fíjense que incluso la teoría que hace, la hace desde el contexto en el que él está inmerso. Es un contexto dentro del contexto, es decir, hablamos de perspectiva contextual. Vygotsky habla de la perspectiva contextual y a la vez nos está hablando de sí mismo, ¿no? Él está en una sociedad donde el socialismo, donde no debería haber diferencias sociales ni clases sociales, él plantea que el aprendizaje va a ser cooperativo, es decir, no aprendemos solos, de un repollo ni con un libro ahí, podemos ser muy autodidactas, pero necesitamos en la mayoría de los aprendizajes que tenemos, de un pensamiento y de una ayuda, de una colaboración, de un andamiaje, son todos sinónimos, que nos lleve a adquirir estructuras cognitivas cada vez más abstractas, cada vez más profundas y cada vez más complejas. Basta el contexto. Vamos a la etológica, la perspectiva etológica. La visión del desarrollo que se centra en las bases biológicas y evolutivas del comportamiento. Corrámonos de la sociedad. La perspectiva etológica nos va a hablar del estudio del comportamiento de los animales, ¿no? Observándolos en su entorno natural. En 1950, Bowlby es el que retoma todos estos estudios de los comportamientos animales, y sobre todo de las bases biológicas, embriológicas, es decir, cuando somos un embrión, cuando todavía ni siquiera nacimos, él empieza a retomar todos estos principios y los lleva al comportamiento humano, al desarrollo humano. Él termina conceptualizando la teoría del apego, que hoy tiene una vigencia absolutamente impresionante, ya lo vamos a ver. Me siento como una presentadora de tele. Ya vamos a verlo, ya vamos a verlo. La teoría del apego se va a basar en la creencia de que el apego, esta cuestión de sentirme cercano a un cierto adulto, se basa en que el bebé y el cuidador primario, no madre, cuidador primario puede ser madre, padre, abuela, tío, primo, familia de adopción, hogar, cuidador, están biológicamente predispuestos, es decir, ya como que lo tenemos un sello en el ADN, a apegarse uno al otro. ¿Y qué tal apego favorece la supervivencia del bebé? Ustedes saben que el cachorro humano, como lo llama Bowlby, nosotros, los seres humanos, nacemos con una absoluta dependencia de un cuidador primario. Esto básicamente lo vemos en todos los primates, en todos los mamíferos. Muy pocos mamíferos, uno puede ver el caballito que nace y a las pocas horas ya se levanta y por lo menos puede desplazarse. Eso le permite buscar alimento, por lo menos no va a morir de inanición, es decir, de hambre. Nosotros los seres humanos no podemos hacer absolutamente nada. No tenemos el suficiente desarrollo cerebral para poder proveernos de alimento, de calor, para no morir de frío, ni tampoco tenemos la defensa frente a predadores. Entonces, nacemos con una absoluta dependencia física,
y ni les digo emocional, de un cuidador primario. Esto es la teoría del apego, básicamente. Vamos a ver la perspectiva del cuerpo. Tengo justo a mano el librito, que es un librito fascinante, tranqui, no vamos a leer todo este libro, vamos a leer una partecita que es el capítulo 5, el enfoque fenomenológico del cuerpo, mi cuerpo como estar en el mundo. Este autor, que no es muy conocido, pero fue uno de los autores que más habló del cuerpo, y ustedes tienen que tener así de claro el concepto del cuerpo, de esquema corporal. Ahí vamos a hablar de esquema corporal. Es decir, ¿cómo es esto de que en un lugar a oscuras o cuando estamos durmiendo yo me toco y sé que acá tengo la cabeza, que acá tengo la oreja, que hasta acá llega mi mano, que hasta ahí llega mi pie? ¿Cómo sabemos eso? Concepto de esquema corporal. ¿Qué es ese esquema corporal? La representación mental de mi cuerpo. Ojo esto porque lo van a ver en otras materias. Y el esquema corporal, en principio, es un concepto psíquico, mental. Primero, antes de estar en el mundo, yo necesito tener, y es algo vital, porque después para estar en el mundo, si no tengo esta representación mental, me pierdo, necesito tener esta representación individual de dónde está mi cuerpo, qué dimensiones tiene mi cuerpo. Fíjense que justamente cuando algún ser humano como nosotros podemos atravesar una circunstancia de dificultades, de trastornos de la alimentación, esto de, bueno, me privo de comer porque estoy muy gorda, y digo que estoy muy gorda, o estoy súper gorda y obesa, o gordo y obeso, y sigo pensando que estoy flaquita y que soy de huesos grandes. Ahí, básicamente, lo que tenemos es una alteración de nuestra representación mental del cuerpo. Es decir, creemos o tenemos una idea de que nuestro cuerpo es más grande o más chico o más flaquito o más gordo de lo que en realidad es. Bueno, este esquema corporal después va a ser una forma de estar de mi cuerpo en el mundo, porque nos salimos básicamente con un cuerpo a relacionarnos con los demás, no nos relacionamos solamente con la mente, y el cuerpo no me estoy refiriendo a relaciones sexuales ni a tocar a otro, sino que cuando hablamos con otro, en principio la cara nos muestra un montón de emociones y de ideas y de lecturas acerca de quién es el otro. Esto es un diálogo con otros cuerpos, que va más allá del lenguaje, no solo con el espacio circundante, sino con los cuerpos. Fíjense, y termino con esto, es un tema fascinante para mí, cuando viajamos en el subte, línea C, a las 6 de la tarde, ¿qué pasa con nuestros cuerpos? Parece que perdemos la noción de esquema corporal y pasamos a ser todos un cuerpo todo indiferenciado. Si no tuvieron esa experiencia, no se perdieron de nada. La perspectiva neuropsicológica, esto es bastante nuevo, donde no solo hay aspectos neuroanatómicos que nos van a hablar del aprendizaje. Fíjense en la clase anterior que estuvimos hablando de esto, en un video fascinante de estos galleguitos que hablan de cosas increíbles, sino también de aspectos fisiológicos, de cómo funciona nuestro cuerpo. La interrelación entre las teorías anteriores, la neurofisiología, el basamento neuroanatómico y el concepto de educación. Todo esto es un ahora, chicos. Hace unos años atrás, cuando yo me formé como psicóloga, la verdad es que no se hablaba. Hoy es innegable el peso que tiene nuestro cerebro en el aprendizaje, la neurofisiología, la neuropsicología y cómo nuestro cuerpo también influye en ese aprendizaje. Entonces vamos a tener esta integralidad de las perspectivas. Todas estas perspectivas no es que están aisladas, si bien fueron escritas por un autor por acá, otro autor por allá, otro autor por este lado, a mí me gusta hablar de esta integralidad de perspectivas que le va a dar una unidad a toda la materia y que ustedes van a ver que la psicología le da, justamente es el campo de la fundamentación en la formación docente y nos da
muchos aspectos de distintos autores que nos van a hablar de distintos aspectos adentro de un aula o en el abierto de un patio. Les recomiendo entonces rechequear ¿cómo se dice? Esta especie de varias, me distraje porque no podía dejar de compartir, de varias perspectivas, este video, poder verlo varias veces, porque les va a ir dando la unión de todo lo que vamos viendo en la materia a lo largo del año. Nos estamos viendo.